La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad Aunque Duela a estos especiales de Radio Cristiandad junto al Padre Gabriel Grosso. Hoy es lunes 23 de julio, primero de estos especiales de 3 días de duración, aquí en nuestros estudios con el Padre Gabriel Grosso. Querido Padre, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Fabián, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Cristiandad. Muy buenos días, don Luis Ricardo Manzano. Buenos días a la audiencia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, adiós, gracias. Bueno, también con nosotros esta mañana, haciéndonos compañía, la señorita Débora Sabrina Ledesma. Le vamos a dejar decir buenos días, por lo menos, padre. Hola, muy buenos días. Y también el señor Diego Castillo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo anda? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, padre, bienvenido. ¿Cómo lo está tratando San Luis? El clima, la gente mal. Eso ya es sabido, porque aquí verdaderamente la gente siempre trata muy mal a los curas. No, al contrario. Al contrario. Sí. Bueno, es bueno escucharlo. Por lo menos uno que diga eso. Bueno, ¿cómo ha estado, padre? Hace 3 meses que no nos vemos. Bien, muy bien. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Desde Sí. aquella primera visita hemos tenido noticias realmente escandalosas. Hoy es un poco un día, este primer día de los especiales, dedicado a charlar un poco entre el cura y sus feligreses acerca de la realidad que nos toca vivir, ¿no? Con toda esta locura en la que estamos envueltos debido a las negociaciones de la fraternidad con Roma y bueno, y los acontecimientos es como que nos vinieron apresurando, ¿no? Nos vinieron empujando, acontecimientos que desde hace más de 3 años venimos lamentablemente viendo en el horizonte. No es profecía, aquí es tener los datos concretos de las cosas que van pasando y animarse a leer los signos de los tiempos, nada más, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero ¿qué? ¿Ustedes que se creen que tienen espíritu de profecía? No, para nada. Claro, lo que pasa es que esa gente que dice eso no tiene dónde ver el futuro, pero sabemos que la única manera, lo único seguro que es donde se ve el futuro es en las profecías bíblicas. Claro. Seguro. Entonces, ciertamente que puede haber un margen de error, porque sabemos también que hay distintas interpretaciones, pero también sabemos que esas mismas profecías se van a hacer cada vez más claras a medida que se acerca el tiempo de la venida de nuestro Señor. Entonces, aquello que para los santos padres era muy lejano, para nosotros ya casi pasó. O pasó, muchas cosas ya pasaron. Como cuando, por ejemplo, el padre Seriani hablaba de las trompetas, cuando hablaba de Arrio, cuando hablaba del luteranismo, cuando hablaba del Islam. Son cosas que ellos lo vieron en la Sagrada Escritura, pero después nosotros ya los vemos, aparte de la Sagrada Escritura, lo vimos en la realidad también. Claro. Y entonces... Y ahí está el problema de hoy en día. Cuando, y esto lo dice muy bien Hugo Wast, cuando uno ve el pasado le demuestra que ha sido un pasado donde fue más católico, donde el Evangelio impregnó la sociedad. Para aquellos que son católicos, eso les causa un dolor ver la sociedad descristianizada. Entonces, ¿qué hace? Ve el pasado. En el pasado no puede refugiarse. El presente es un desierto, entonces ¿qué hace? Trata de refugiarse en el futuro. Y donde entonces echa mano a las cosas privadas que engañan. Y si uno se pone a leer revelaciones privadas, se va a dar cuenta que lo primero que tiene es una mezcolanza de todo. Mezcla todo. Y hablan algunos de un castigo, otros hablan de que una ciudad se va a abnegar por el agua, otros hablan de que una noche oscura. Entonces toda una cosa que termina en una confusión. Claro. Termina en Babilonia. En vez de, en este momento, echar mano solamente a aquello que tiene la seguridad del futuro. Y también a aquellos que han interpretado el Apocalipsis y aparte han demostrado ser hombres de Dios. Como por ejemplo el padre Castellani, Monseñor Straubinger, Hugo Wast. Nadie puede decir que no han sido hombres de Dios. Aparte han muerto bien, han muerto con Dios. Y bueno, y todo es bueno lo que acaba bien. Y ellos han acabado bien, claro. Porque no es bueno lo que empieza bien, sino que es bueno lo que acaba bien. Porque si uno acaba mal, perdió todo. Seguro.
Bueno, indudablemente que el tema profético es la gran clave para entender y es lo que nos ha distanciado, en definitiva, a nuestro pequeño grupo, del resto de los grupos que han tratado de algún modo de hacerle frente a la situación de la fraternidad y Roma, viendo en esa defección de Monseñor Felé y de los seguidores de Monseñor Felé un hecho realmente trágico, ¿no? Pero trágico fundamentalmente por no haber sabido leer los signos de los tiempos, por haber perdido el sentido apocalíptico, ¿no?, de la historia, la esperanza del hombre, el testimonio de nuestra esperanza, como decía el padre Van Rixtel. Justamente a partir de eso es esta situación totalmente de anomalía, de no darse cuenta de cuál es la realidad. Hoy parece que dentro justamente de las filas de la fraternidad, este concepto brilla por su ausencia. ¿Cómo ha brillado por su ausencia el concepto apocalíptico propiamente dicho? Entonces, cuando uno se encuentra con que los curas de la fraternidad no conocen sobre el apocalipsis, no saben de lo que uno habla, y apostrofan contra aquellos que hablan del apocalipsis, bueno, uno en definitiva ve que será distinto el marco, habrá otro entorno, otro ornato, pero que en definitiva están en la misma situación en ese aspecto que el modernismo. Sí, es cuestión de tiempo nomás. Es cuestión de tiempo. Entonces, dentro de este grupo que se armó, que se llama Radio Cristiandad, a lo mejor en el éter y en la internet, pero que en definitiva se armó más allá de Radio Cristiandad en sí misma, lo que lleva adelante es justamente la difusión del apocalipsis. Y entonces por eso también nos pegan. No solamente nos pegan por el modo, por un montón de cosas, sino también por el tema apocalíptico y por el tema milenarista. Y eso es buena señal. Y eso es una buena señal. Sí, es una buena señal. Ser perseguido, y no por, como dice San Pablo, no por ser ladrón, sí, ni por ser homicida, es bueno ser perseguido, claro, por el Evangelio. Porque... Pero inclusive en la misma reacción, que a mí, nosotros no lo hemos querido tocar al tema a nivel del blog y a nivel de la web en sí, porque nos pareció que había que dejarlo pasar al tema. Pero aprovechando la circunstancia me parece interesante mencionarlo, lo acontecido con el grupo SPES, al cual el padre Bullacur lo liga con nosotros en su editorial, carta, no sé cómo llamarle, donde trata de pegarnos, de hacernos quedar mal, de calumniarnos, etcétera, etcétera, y une los dos grupos. Y nosotros nos quedamos callados. Y SPES saca como una especie de comunicado, ¿no?, donde dice, en SPES recordemos que son, en definitiva, aquellos que están trabajando, ya lo tienen, ¿no? Debe ser el padre Bullacur. Bueno. Están trabajando con el padre Cardoso, el padre Cardoso ha estado ligado a ellos en algún punto. Entonces ellos sacan uno diciendo, no, momentito, acá nos ponen a los dos juntos, pero entre nosotros dos hay diferencias muy grandes. En la visión de SPES no entra ninguna visión milenarista, o sea, como tratando de despegarse. Después nos reconocen, bueno, sí, hay que reconocer que el padre Méramo, el padre Serián y Radio Cristiandad fueron los primeros en salir al frente en esta batalla, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto nos despegamos. Y nos despegamos justamente por el tema milenarista. Sí, de hecho... Allí hacen la separación, en ese punto. Es increíble, realmente. Sí. De hecho, yo creo que hay que... Cuando uno traspasa el umbral se aparece otra visión, que ellos no la tienen. Ellos apuestan todavía en la... Como ellos creen todavía en una restauración, entonces creen que toda esa estructura que es la fraternidad hay que sacarla adelante. Claro. Entonces al no tener las profecías bíblicas, al no tener contacto con lo que es lo que habla el Apocalipsis sobre todo el poder que le va a permitir Dios al anticristo, entonces ellos todavía confían en las estructuras. Entonces por eso se niegan a reconocer eso. Y eso hizo que también salieran tarde.
Claro, sí, por supuesto. Salieran con los hechos consumados, o sea, Exactamente. donde ya no había vuelta atrás. Claro, claro, tendría que eso demostrarle más todavía que no hay ninguna. De hecho, es lo que esperaban ellos del capítulo, esperaban que lo depongan a Monsieur Felé. Y se mostró al contrario, que él maneja el capítulo. Claro, Los hizo a todos arrodillar y hacer el juramento. Claro, entonces eso no puede ser. Bueno, de hecho, las personas invitadas a formar parte del capítulo o que les correspondía formar ya habían sido sacadas, puestas allí por él mismo. Es decir, la manipulación total de los asistentes al capítulo no cabe ninguna duda. Y al que no entraba en vereda lo agarró 5 días Lorenz y le lavó la cabeza. De hecho, el retiro espiritual lo predicó Lorenz. Por eso. 5 días de retiro espiritual con Lorenz llenándote la Y cabeza. el irreductible Monsieur Richard Williamson no lo invitaron. Claro. Lo echaron directamente. Y después quisieron demostraron que democráticamente tenían razón. Ellos le dijeron, no, ven que el capítulo votó que no tenía que venir Monsieur Williamson aquí. Claro. Yo me quedo sobre... Hay una nota aparecida en otro blog amigo que es Non Possumus, donde aparece una nota, ya la voy a contar bien, una nota hecha por Max Barrett, donde dice tener datos, o sea, parece ser que alguno de los que juramentaron, en definitiva, se dio cuenta de que tenía que salir a contar. Las reuniones no fueron ni lo apacibles ni lo pacíficas que nos quisieron vender. Dice que hubo reuniones donde hubo violencia bien marcada. Claro. Y es algo lógico. Esa proporción 29-9 de la que tanto se habló debió haber estado presente. En algún punto se tenían que haber discutido fuerte y haber peleado fuertemente. Ahora, a resultantes, y bueno, en definitiva todos aprovecharon y firmaron. O sea, ¿cuál es la resistencia desde adentro del capítulo? Cero, no existe. Es complicado el tema. Pues uno no le ve futuro. La fraternidad está muerta hace 3 años y medio, desde que aceptó el levantamiento de las excomuniones. Lo que estamos viendo es nada más que el proceso agónico o de metamorfosis, que es todavía peor. Yo hubiera preferido que se muriera antes de que se transformara. Es que no hacen eso. Ellos lo que no pueden matarlo lo transforman. Lo que no pueden destruirlo lo transforman. Porque levantaría mucho. No, es que me parece a mí, ¿no? Es la función de Benedicto XVI. O sea, es lo que tiene en la cabeza con respecto. Sí. Dice, Perdón. Digo que eso está en el corazón de su pontificado. Claro, la destrucción de la obra de la tradición. Dice Max Barrett. Recordemos quién es Max Barrett. Era el chofer de Monseñor Lefebvre. Claro. Sí, es una persona que se dedicó justamente a partir de ver en estos últimos años cómo venía Monseñor Felé a destruir la obra de Monseñor Lefebvre, saca su Courrier du Chic. Bueno, no importa. Courrier du Chic. ¿Qué es un blog? Un blog con distribuyen en PDF inclusive algunas cartas. ¿Y este hombre no pertenece más a la fraternidad? Yo creo que no, me parece que no, pero ciertamente maneja muy buenos contactos entre los curas que manejan la cosa en Francia. Claro, ¿no? claro. Sí. Y él dice, estoy en condiciones de transmitir el mensaje siguiente del cual les garantizo la fuente. Lógicamente no puedo decir nada más, y no. Monseñor Felé estaba en minoría en el capítulo general, que era solo consultivo, así lo indicaron varias fuentes, incluyendo Radio Vaticano. Por lo tanto, no tuvo el apoyo que esperaba de su política romana, a pesar de que todos los superiores fueron designados por él. Sin embargo, con toda probabilidad, la continuará a toda costa. A pesar de las palabras triunfalistas y calmantes, los debates fueron muy violentos y la atmósfera muy tensa. Parece que la declaración que se enviará a Roma no estará mal, pero podría ser ante todo una manera de apaciguar a la oposición. Al menos de manera temporal, antes de reanudar las negociaciones con Monseñor Di Noia y el arzobispo Müller, que nos ama verdaderamente, dice Max Barrett. La ilusión es que al enviar esta declaración en Roma parezca que retrocedemos años la partida de ping-pong.
Esto es lo que comenta Max Barrett y me parece bastante interesante, teniendo en cuenta primero que la definición del capítulo ha sido nada más que una pantalla. Una gran pantalla para los feligreses y para los sacerdotes. De hecho, la carta filtrada de uso interno de Monseñor Touvenot, donde declara qué es lo que ellos quieren sine qua non y qué es lo que a lo que estarían dispuestos a ceder, es un escándalo. ¿Sabe algo de eso? ¿Quiere que se lo... No, sí, lo conozco. Lo paso en limpio. Sí. De hecho, he escuchado de buena fuente que las condiciones sine qua non serían para los interna y las otras condiciones para Roma. Claro. Entonces sí. nos mandarían la sine qua non a Roma, si no mandarían las otras tres. Exactamente. ¿Cuáles eran las condiciones sine qua non? Pero fíjense lo que piden, ¿eh? Libertad de guardar, transmitir y enseñar la sana doctrina del magisterio constante de la Iglesia y de la verdad inmutable de la tradición divina. Libertad de defender, corregir, reprender, incluso públicamente, los fautores de errores o novedades del modernismo, del liberalismo, del Concilio Vaticano II y sus consecuencias. Si yo, con el interlocutor con el que espero arreglar, le tengo que venir a pedir esto, significa, primero, no creo nada en ustedes. O sea, ¿a dónde me estoy metiendo? ¿En la boca del lobo? Le estoy diciendo, bueno, miren, muchachos, pero ustedes me aseguran que no me van a clavar una puñalada. Y bueno, entonces ¿a qué voy? No, es como que los invita a convertirse al catolicismo. Segundo, el uso exclusivo de la liturgia de 1962. Conservar la práctica sacramental que tenemos actualmente, incluyendo las órdenes, confirmación y matrimonio. Y tercero, condición sine qua non, la garantía de al menos un obispo. ¿Por qué? Porque hay que reemplazarlo a Monseñor Williams. Claro. ¿Cuál es la razón de que le garanticen uno? ¿Y quién va a designar ese obispo? ¿Quién lo va a consagrar? Y ellos lo piden esto sine qua non. O sea, si no es con esto, no vamos. Esto es lo que se ha dado a conocer. Y condiciones deseables, o sea, en esto estamos dispuestos a transar, tribunales eclesiásticos propios, en primera instancia, exención de las casas de la fraternidad en relación a los obispos diocesanos, y comisión pontifical en Roma para la tradición en dependencia del Papa, con una mayoría de miembros y presidencia de la tradición. Pero esto estamos dispuestos a dejarlo de lado. A dejarlo de lado. Sí. Así que verdaderamente, bueno, o sea, esto que se dio a conocer a través de Radio Cristiandad y de otros medios, ¿no? Inclusive está el facsímil, ¿no? de la carta del padre Touvenot, a los verdaderos feligreses de la fraternidad les fue una patada allí, verdaderamente. Porque esto es la significación de cómo les mienten cuando sale la declaración del capítulo. Primero, sale la declaración del capítulo diciendo, y les vamos a dar a conocer estas cosas primero a Roma, y una vez que le demos el conocimiento a Roma, entonces vendremos a contarle al resto de la gente. Sale la declaración, uno dice, bueno, ya Roma ya la tiene, y a las 5 horas salen de Roma, encima burlándoseles. Dice, bueno, esperamos que alguna vez nos manden algo, ¿no? O sea, esperamos que esto se lo manden alguna vez al Papa, porque todavía estamos a la expectativa. Esto es un mensaje interno, dice Lombardi. Pero esperamos, o sea, ni aún en esta lo secunda Roma. Ni aún en esta. Es como que le descubre el fato. Es impresionante lo que está pasando, sinceramente. Verdaderamente faltó además en esta nota, en extenso, de carácter interno de la fraternidad, justamente la cita que hace más creíble la situación de la primera notificación del capítulo. Lo que verdaderamente faltó fue que en ninguna parte leemos en esta nota interna que Roma deberá convertirse antes de realizar cualquier acuerdo. Claro. Eso no importa. Después también hay en las condiciones sine qua non, la primera, es notable que haga una diferencia entre el modernismo, el liberalismo y el Concilio Vaticano II. Claro.
Como si el Concilio Vaticano II no tendría liberalismo y modernismo. Entonces es como que si se pudiese separar, ¿no?, el modernismo, el liberalismo del Concilio Vaticano II. Sin embargo, Monseñor Lefebvre hablaba del Concilio Vaticano II como donde se materializó todo eso, el modernismo y el liberalismo. Porque esto va en sintonía con lo que Monseñor Felé habla de que el Concilio Vaticano II no ha salido, de él no ha salido, sino que ha sido del espíritu del concilio, más que del Concilio Vaticano II. De las interpretaciones posteriores. Claro. Del postconcilio vendría a ser. Eso es lo que sostiene el Benedicto XVI, ¿no? Bien. Así es la cosa. Bueno, ¿y lo de Monseñor Williamson? ¿Pudo leer el Eleison de este fin de semana? No. No. Bueno. Sí, Yo tuve el que predicar 21 ayer. de julio, fue el sábado que lo sacó. El sábado, exacto. Claro, usted estaba de viaje. No, aparte, el sábado y el domingo para los sacerdotes los días que más trabajan. Hay que predicar. Claro. Bueno, salvo si uno quiere, como uno no quiere decir cualquier cosa, entonces tiene que estudiar un poco durante la semana. Sí. Bueno, lleva por título, no sé si viste, Resistencia Socavada, Sí. Luis, y hay otro, Resistencia Socavada, o sea, con el mismo título, el Eleison, que es 254. Y donde también hace algunas referencias, me parece como una anticipación de este otro, por eso lo traigo a colación, porque es llamativa la relación que saca en este Eleison 242, ¿no?, que hemos hecho la traducción nosotros. Pero ahora viene un líder religioso, quien ha dicho en público a principios de este mes, muchas personas tienen una comprensión del concilio que es un entendimiento erróneo. Esto lo dijo Monseñor Felé en la entrevista a Catholic News Service. La libertad religiosa, dijo ese líder religioso, en ese momento habla así, Monseñor Williamson, se utiliza de muchas maneras y mirando más de cerca tengo realmente la impresión de que no muchos saben lo que realmente dice el concilio al respecto. Citando las palabras de Monseñor Felé, el concilio presenta una libertad religiosa que es muy, muy, muy limitada, muy limitada. Al preguntársele si el concilio en sí esto es, como un todo, perteneciente a la tradición católica, él respondió, eso espero. Esto es lo que aparecía, ya te voy a decir la fecha que tiene de publicación. 27 de mayo. 27 de mayo. Y ahora aparece este nuevo con el mismo título, y lo podemos leer. Las buenas noticias del capítulo general de la fraternidad que terminó el sábado es que a la fraternidad que era llevada al borde del suicidio se le ha dado un aplazamiento. Y fíjese quién lo está diciendo. Se le ha dado un aplazamiento por el capítulo. Una postergación. Pero no es que no va al suicidio, ¿eh? Claro. Claro. Sí, él lo decía. Él me lo dijo a mí. Claro. No entre, padre, en este momento porque hasta que las cosas se arreglen. ¿Qué te parece? Y él ahora confirma que las cosas no solamente no se arreglaron, sino que No se van a arreglar. debe ser en realidad es porque se habrán dado cuenta que de esta manera no mataban a todo el ejército. Entonces, digo, esperemos para que entren todos, así los matamos a todos. Claro. Sin embargo, sigue diciendo Monseñor Williamson, si las siguientes palabras que fueron pronunciadas en una entrevista mundial dan alguna indicación de los líderes que aún siguen en su lugar por otros 6 años, o sea que él esperaba que el capítulo general lo destituyera. Exactamente. Pobre monseñor. Las oraciones deben seguir aumentando para el aplazamiento de lo último. Cita algunas de las palabras. Bueno, usted, este material, donde él dice, pueden o no estar accesibles en Internet, ver en Catholic News Service, sepan que en Radio Cristiandad están. No solamente las palabras del texto del reportaje, sino además la transcripción del video, que es mucho peor. La transcripción del video, que fue un trabajo espectacular que hicieron nuestros traductores. ¿La transcripción del video de qué? De la entrevista, Claro, porque la es mucho más entrevista larga. Está reducida, claro. Está reducido lo que después salió en audio. ¿Y qué fecha es esa entrevista? Vemos.
Eso está el miércoles 16 de mayo. Lleva por título transcripción del video de la entrevista de Monseñor Felé a Catholic News Service. Y Monseñor Williamson se refiere a eso. Entonces, Monseñor Williamson se refiere a eso y cita un pasaje. Ese reportaje es para citarlo completo, porque es un desastre de cabo a rabo. Muchas personas, dice, en esto Monseñor Williamson cita a Monseñor Felé. Muchas personas tienen una comprensión del concilio que es una comprensión equivocada, y ahora tenemos gente de Roma que lo dice. Podemos decir en los debates entre Roma y la Sociedad de San Pío X, de 2009 a 2011, podemos ver que muchos factores que nosotros en la fraternidad hubiéramos condenado como provenientes del concilio son de hecho no del concilio, sino de la interpretación común del mismo. Para comentar, dice Monseñor Williamson, hay que remontarse al Concilio Vaticano II, con un contenido de verdad y error. Sus 16 documentos son profundamente ambiguos y contradictorios. Siguiendo al arzobispo Lefebvre, la Fraternidad San Pío X nunca ha dicho que los documentos no contienen ninguna verdad, pero siempre los ha acusado de los graves errores que contienen. Por ejemplo, la doctrina de que el Estado no tiene derecho a reprimir las religiones no católicas. Roma Conciliar siempre ha defendido los documentos, por ejemplo, al referirse a las verdades opuestas contenidas en ellos, como que todo hombre debe, en materia religiosa, descubrir y profesar la verdad. Pero las verdades no han sido nunca el problema es el error y la contradicción. Por ejemplo, si una masa de individuos, tales como el Estado, puede ser neutral en la religión, ¿por qué no el individuo? La contradicción abre la puerta a la liberación del hombre de Dios, o sea, el liberalismo. Las discusiones doctrinales de 2009 a 2011 se han creado para examinar el enfrentamiento doctrinal entre el subjetivismo de los romanos y el objetivismo católico de la fraternidad. Ellos mostraron, por supuesto, que el choque es profundo e irreconciliable. No entre la verdad conciliar y la verdad católica, sino entre el error y la verdad católica. En efecto, entre la religión del hombre y la religión de Dios. Ahora viene el que habla, que Monseñor Felé le llama el que habla, nunca le ponen el nombre. En otros blogs yo he visto traducido esta locución por el vocero. Claro, o el vocero. Sí, pero no está bien, está más bien expresado acá como el que habla, porque habla por sí, el vocero habla por otro, Claro. normalmente. Salvo que hable por Roma. Ah, El vocero de Roma. Está bueno, está bueno. Ahora viene el que habla para indicar que las personas en Roma están en lo correcto y que nosotros estamos equivocados. Es el vocero entonces. claro. Es decir, la fraternidad San Pío X, ya que muchas cosas que la fraternidad no ha dejado de condenar como provenientes del concilio, provienen solo de la interpretación común del concilio. En otras palabras, el arzobispo y su fraternidad El arzobispo se refiere a Monseñor Lefebvre, por supuesto. Sí, sí. estaban equivocados desde el principio para acusar al concilio y por consiguiente para resistir a Roma conciliar. De ello se desprende que las consagraciones episcopales del 88 deben haber sido una decisión innecesaria, porque los obispos conciliares podrían haber sido de confianza para cuidar la tradición católica. Sin embargo, el arzobispo llamó a aquellas consagraciones Operación Supervivencia y llamó al hecho de confiar en Roma Operación Suicidio. Hoy en día, el que habla, en coherencia con sus palabras citadas más arriba, está ciertamente a favor de un acuerdo de Roma-Fraternidad. Por otra parte, es citado como sugiriendo en Austria, hace 2 meses, que este acuerdo confiará en Roma para la elección de futuros obispos de la fraternidad. Entonces, a menos que Roma haya dejado de ser conciliar desde la época del arzobispo, y toda la evidencia clama en contra de esta ilusión, el arzobispo hubiera dicho que el que habla está promoviendo la operación suicidio de la fraternidad, a menos que el que habla haya ya repudiado estas palabras. Cosa que no hizo, desde luego. Es interesante cuando dice que Roma Conciliar defiende los documentos y se apoyan las verdades
que hay contenidos en ello. Entonces dice que todo hombre debe en materia religiosa descubrir y profesar la verdad, como dejándole al feligrés la misión de encontrar los errores o de descartar los errores de los documentos vaticanos y seguir la verdad, cuando en verdad la maestra de verdad debe ser Roma. Ella es la que debe proclamar la verdad y eliminar los errores allí donde los encuentre, mucho más cuando son en documentos que nacen de la propia curia. Desde luego que es así. Y por supuesto, todo lo que dice sobre la liberación del hombre, el estado neutral en la religión, todo eso son errores que evidentemente surgen del concilio. Ahora, si hay una interpretación común falsa del concilio, ¿por qué esta curia tradicional, de corazón tradicional, como dice Monseñor Felé, por qué no hizo una interpretación genuina, auténtica, verdaderamente católica de ese concilio adulterado en su interpretación? Es una falacia. Bueno, es lo que ellos dicen, la hermenéutica de la continuidad, que es la que está encargada la fraternidad de hacerla. La que se va a encargar de hacerla. Por eso ellos quieren entrar a interpretar bien el concilio y ponerse codo a codo con los conservadores en la Iglesia. Sí, pero esa es una condición deseable, no sine qua non, conformar esa comisión. Así que si no la forman, bueno, no importa, aceptamos igual. ¿Y cómo se va a defender la verdad entonces? Pero lo que sí llama la atención es que entre las condiciones sine qua non aparezca la necesidad de un obispo. Sí. O sea, la necesidad de un obispo, acorde con... entiéndase con quién va a ser ese obispo, ¿no? O sea, yo creo que es de perogrullo. Es Schmidberger, a quien le han prometido por la tranza que hizo con su amigo Ratzinger, le han prometido el episcopado. Al menos, diría Nimo, por lo menos así lo veo yo. Es grande. Ahora, es interesante pensar qué pasaría si Monseñor Williamson, el que está escribiendo esto, no hubiese tenido el escándalo que tuvo en el 2009. Se complicaría mucho para los enemigos de la tradición. Por eso armaron todo esto. Entonces ahora quedó en la clandestinidad, lo escuchan un grupo muy pequeño, lo completamente lo sacaron de... Sabían que era el que se podía oponer y lo sacaron completamente del medio. Y ahora, ¿quién va a decir algo? ¿Quién se va a...? Pero yo creo que si no lo hubieran sacado en ese momento, lo hubieran sacado hoy. Bueno, pero sería diferente, porque... Y lo hubieran sacado por el mismo principio canonista que aplicaron. Porque no lo sacan hoy porque habló de las cámaras de gas, sino porque por la posición que adopta frente a su superior. Claro, pero yo, por ejemplo, he escuchado comentarios ayuda, por supuesto, de sacerdotes dentro de la fraternidad, al menos un sacerdote que cuando ocurrió todo esto estaba indignado por el daño que le había hecho a la fraternidad a Monseñor Williams. Sí, sí. Bueno, recordemos a Buyakur. A Buyakur haciendo comunicados, etcétera, sí. Entonces, etcétera. Esto porque también para colmo la papa quemaba acá en la Argentina. Los desprestigió muchísimo, fue muy bien armado. A mí, por ejemplo, me deja la impresión de que ellos sabían todo esto, entonces se armaron para desestabilizar a aquel que podía traerle alguna clase de... que tenía el poder para traer un poco, para llevarle la contra. Pero ahora... ¿quién va a querer? Ciertamente acá toda la jugada ha sido una jugada de ajedrez, bien alemana. Sí, por supuesto. Bien alemana. Por supuesto. Aparte tienen siglos de esto. Sí, más va. Siglos, ¿saben? Son los mejores. No son argentinos. No, son los mejores en esto. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, algunos saludos le voy transmitiendo de algunos de los oyentes que se comunican a través de nuestro servicio de Messenger en la dirección cristiandad@msn.com. Miguel Ángel Tambasia, que está en Balcarce. Está José Lirio Salgado, allí en Bogotá, donde dice, según todo lo que se lee sobre la fraternidad, en este fin de semana aparece una torre de Babel. Hay confusión a nivel interno de los miembros, tanto oficiales como los segmentados del capítulo. No se entiende ni a uno ni a otro. ¿Será providencial? Sí. La confusión. Y que estamos en Babilonia. Claro.
Exactamente. Eduardo Beltrán, también allí en Santiago de Chile, le manda un afectuoso saludo, dice, tengo muy buenos recuerdos, padre. También Jorge de Jesús, que está en Veracruz, allí en México, ¿no? Está Daniel Alberto, también desde Rosario, así que le manda un afectuoso saludo. Hay otra carta que se dio a conocer también este fin de semana, ayer, más precisamente. A nosotros nos la manda un oyente, Marcos, un indígena mexicano, que inclusive tiene problemas, y yo por eso lo pongo, porque a mí me llamó mucho la atención, para hablar español, ¿no? Y sin embargo dice, somos pobres mexicanos indígenas, hijos de nuestra madre Santa María de Guadalupe. Por eso, adelante, ¿no? Y nos pasa este trabajo, obviamente, un trabajo, como siempre, estos curas, a mí me tienen podrido, sinceramente, desde el anonimato. Anónimo. Sí. Desde el anonimato. Tienen un miedo, viejo. Ahora, la pregunta es, ¿a qué le tienen miedo? ¿Tienen miedo a que a ser curas vagos? Claro, evidentemente. Tienen miedo a que los echen y tener que ir a laburar a conseguir el pan de cada día. Claro. Pero es el padre Cortés, dice aquí. Sí, no, es Le pone Cortés, pero... Justo no sabe que le pegó, que Le hay, pegó hay Cortés. un prior que se llama Cortés. Sí. En este caso, como podemos ver, lo cortés quita lo valiente. Cortés va a escribir, dice, no, yo no tengo nada que No, ver, por favor, no me mezcles. No, padre. Padre Cortés, nosotros sabemos perfectamente que esta carta no podría provenir de usted. Bueno, como podría. No sé, ¿estás seguro? Sí, todo es posible. El bailador. O sea, Joaquín mientras uno Cortés. sea aviador. Está bien. Ya Bueno, cuando entremos en el Evo, ya ahí ya se terminan los cambios sustanciales. Claro. Solo accidentales en el Evo. Acá todavía uno puede cambiar haber. del bien al mal y del mal al bien. Sí, es cierto. A ver, el que habla a continuación ha de ser conocido como el Padre Cortés, en honor del gran conquistador español, siervo de nuestro Señor y oficial del ejército de Isabel la Católica para la difusión del reino de Cristo, Hernán Cortés. A continuación, los comentarios del Padre Cortés para su consideración. Por favor, diga un Ave María por él. Diga Ahora, el nombre. Ahora, Que sí, diga el porque nombre y vamos a rezar. Porque, así, Si por Cortés Hernán era- Cortés ya debe estar en el cielo. si ¿no? Cortés era un oficial del ejército de Isabel la Católica, no se le puede comparar con este cura escondidizo. Claro, exactamente. Claro, luego sacaba la espada y... Claro. De hecho, se caracterizaba por destruir los ídolos. Sí. Él llegaba mientras iba avanzando con su pequeño ejército, porque era muy pequeño, iba llegando a la capital de México y se encontraba con tribus y cuando veía los ídolos los rompía. Entonces los brujos le decían, no los rompa porque los dioses los van a castigar. Bueno, que me castiguen, decía él. Total, dice, yo estoy con el Dios verdadero. Rompan todo, decía. Y ponía imágenes de la Santísima Virgen María con el niño y de San Cristóbal. Y no se sabe por qué, dice porque simplemente estaban en el barco esas imágenes. Claro. Se ve que habían quedado imágenes de San Cristóbal. Y bueno. Ajá. Entonces ponían la imagen rompían los ídolos, limpiaban todo, porque estaba lleno de sangre, lavaban todo y ponían una imagen de la Virgen con el niño y de San Cristóbal, a medida que iban llegando a México. Entonces, y las tribus se le iban plegando. Entonces no era escondidizo para nada. No. No lo conocen a Cortés, dijo el redactor. Los indios decían, no, porque van a ser castigados por nuestros dioses. Rompan todo, dice. No conocían a Cortés, dice. Claro. No se va a frenar por dioses falsos. A ver, en esta carta, entonces, ¿qué podemos encontrar de novedoso? Creo que es hora de hacer un comentario sobre esta nueva revelación de Menzingen. Cuando lo combinamos con el comunicado emitido a principios de esta semana, podemos obtener una buena visión de la situación actual en el gobierno de la fraternidad con relación a Roma. En primer lugar, la idea de un acuerdo puramente práctico ha sido aprobada. Esa es la primera conclusión que saca este cura de la fraternidad debido a los comunicados, ¿no? Post capítulo. O sea, no queda ninguna duda de Sí. que están dispuestos al acuerdo práctico. Están discutiendo algunas condiciones, nada más. Claro. Esto es importante. La unidad no se basa en la común confesión de la fe, sino en un acuerdo pragmático en el que la sociedad está de acuerdo en no estar de acuerdo, al igual que Roma. Eso es gravísimo. Claro. Se acabó la confesión de la fe. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Luego, bueno, vení y juguemos juntos. Sí, en realidad es lo que el padre Seriani revelaba sobre la caja de Pandora,
cuando lo citaba Monseñor de Galarreta, cuando dice que hay que preparar a la gente para esto. No lo veo conveniente en este momento. En vez de decir, no, eso va en contra de la verdad. No lo veo conveniente en este momento. Hay que prepararlos. Es lo que están, según lo que dice aquí, lo que han hecho. Han preparado, van a preparar para que ahora la gente acepte esto. Ahora ya lo aceptó el capítulo. Exacto. En segundo lugar, vemos los dos conjuntos de condiciones acordadas por el capítulo general. 3 son condición sine qua non y 3 solo deseables. ¿Qué nos revelan? De las 3 primeras, la primera exige la libertad de transmitir la fe. Imagínense pidiendo esto a las autoridades católicas. Claro, le decimos a los que tienen que enseñar la verdad, les tengo que pedir que me dejen enseñar la verdad. Por eso es que uno dice, pero ¿qué quieren decir con esto? Déjennos, bueno, o sea, no son católicos. ¿Y entonces qué estamos hablando? ¿Qué nos tienen que dar ¿Qué nos juntamos? Claro, así es. Ni a tomar mate. Entonces, la primera exige la libertad de transmitir la fe, como la libertad de reprender públicamente el error. Ahora, si examinamos las acciones de la fraternidad desde el comienzo de este pontificado, uno se da cuenta de la creciente falta de crítica a las acciones del Papa, especialmente en comparación con el último Papa. Con Juan Pablo II. Claro. Y se daba también la atenuación de las críticas a que nos impulsaban los sacerdotes de la fraternidad contra todos los obispos y sacerdotes de la Iglesia modernista. Exactamente. No, siguen siendo curas, obispos. Hay que respetar al clero, hay que respetar, porque a pesar de eso, bueno, ya lo hemos contado. Me di cuenta años atrás, dice este sacerdote, y he estado observando con preocupación, especialmente leyendo los escritos y discursos de este Papa del pasado y del presente. Si son tan cuidadosos ahora, no creo que Roma tenga mucho que temer de la crítica. Si han sido justamente para llevar adelante todo este proceso de acercamiento, de enamoramiento, han sido capaces de acallar todas las voces. Bueno, ¿quién nos dice a nosotros que el día que les den lo que quieren, la prelatura, el capelo, no sé qué quieren, el obispo y demás, van a empezar a hablar? Ahí van a empezar a hablar. Del 5% van a hablar. Claro. Miren lo que sucede cuando los sacerdotes se atreven a hablar muy alto en su crítica del modernismo en Roma. Y verán entonces ciertamente lo que está pasando. Hay que recordar el caso del padre Turco. Sí. Cuando en un sermón se le ocurrió hablar en contra de Benedicto XVI y de marcar los problemas, vino Bullacur y le dio la pastilla. Le quiso dar la pastilla. Le quiso dar la pastilla, tómense esta pastilla y mándese a guardar. Vaya a ver al psiquiatra. En segundo lugar, a ver, padre, está el uso del misal de 1962 exclusivamente. Entonces se pregunta este sacerdote, ¿qué misal de 1962? ¿Qué misal? ¿El usado por la fraternidad? ¿O el que tiene la nueva oración del Viernes Santo? ¿O el nuevo planeado con enriquecimiento? Claro, el que se va a armar con aquel misal del 62 y las influencias positivas de la liturgia postconciliar. Claro, en ese que se va a enriquecer mutuamente con el rito antiguo. Están solicitando orar de una manera católica, eso es algo, supongo. Por favor, oremos como católicos y no como herejes. La última condición es la de un obispo, esto es interesante. ¿Quién sería este obispo elegido por el Papa? ¿Y a quién reemplazaría? No, la carta de Tuberón no habla de elegido por el Papa. Esto supongo que es una suposición que hace el padre Cortés. De todos modos, sin la venia del Papa no se va a producir. No se va a poder ordenar, por supuesto. Así que, en definitiva, uno puede estar absolutamente seguro de que un obispo sería uno de los actuales promotores del acuerdo dentro de la fraternidad. Ahí viene Schmidberger. Tal vez, dice este sacerdote, Monseñor Rifán tendría tiempo, o incluso el padre Berg. Luego tenemos a las 3 condiciones deseables. No habrá ningún genio para concederlas, sin embargo. Ellas nos dicen mucho acerca de lo que la fraternidad está dispuesta a negociar de inmediato. En primer lugar, un tribunal eclesiástico en la primera instancia. Esto sería como el tribunal de matrimonio en una diócesis, que es la primera instancia en las causas matrimoniales,
a pesar de que se ocuparía de otros problemas. Esto nos dice que la sociedad solo espera que Roma concediera dicho tribunal. Si dice no, entonces darán bienvenida a los buenos oficios de los tribunales diocesanos de anulación y sabemos qué tan competentes son. Sí, pero aparte, si es nada más que un tribunal de primera instancia, cuando las causas vayan a Roma la van a manejar como los tribunales diocesanos modernistas. Así que van a dar vuelta a todas las sentencias sanas que pudiera dictar ese tribunal eclesiástico. Claro. ¿Para qué les sirve una primera instancia sola? ¿Para ganar tiempo, hacer Pero papeleo? de todos modos están dispuestos a transarlo igual. Sí, sí, desde luego. En segundo lugar, existe la exención de las casas de la fraternidad del obispo local. Increíble. Los rumores más viejos hablaban de casas de menos de 3 años de edad. ¿Se acuerdan cuando nosotros mencionábamos esto? Ahora ya se refiere a cualquier casa. Pero también está dispuesta a renunciar a eso. Claro. A entregar todo en manos de los obispos. Esa es una esperanza, dice el padre Cortés. Hernán Cortés. Lo cortés no quita lo caliente a esta altura. Si no hay una insistencia absoluta, entonces vamos a ver una rápida extinción de la fraternidad y muchas casas vacías. En tercer lugar está la comisión en Roma, en el que la tradición constituiría la mayor parte, estando bajo el dominio del Papa. ¿Quién es la tradición? Porque no dice la fraternidad, dice la tradición. La fraternidad de San Pedro y el IBP ya no se considerarán como miembros de la tradición por parte de Roma, serán parte de la fiesta. Habrá 2 comisiones Ecclesia Dei. ¿Y qué comisión protegerá a la fraternidad del Papa, que enseña graves errores? O del próximo Papa, que va a ser peor. Ojo claro. A lo que dice Cortés, ¿no? O al próximo Papa, que va a ser peor. Además, esta comisión, como dijo antes, estaría bajo el dominio del Papa. Porque es una comisión de la curia, evidentemente. Si yo quisiera ser como el niño que señaló que el emperador no tenía ropa puesta, podría señalar que uno no hace exigencias al Papa. Uno no le dice al Papa lo que debe hacer si antes accedimos a estar sujetos a él. El problema es que debe haber exigencias. ¿Y por qué? Debido a que todo el mundo sabe que el Papa no es católico. No es católico de verdad. Uno tiene que estar protegido de Roma y no protegido por Roma. Claro. Con razón no pone el nombre. Claro. Sabemos que se deben fijar condiciones porque la jerarquía es el problema, porque no predicamos la misma fe ni oramos de acuerdo con la misma fe. Entonces todo tipo de garantías se han de cumplir. Esto es absurdo. Esta no es la unidad de la Iglesia. Esto es el anglicanismo en el que cada clase necesita su propia administración. Al igual que en el anglicanismo, los que son más conservadores necesitan la protección de los obispos fuera de sus diócesis, que tienen que ser traídos desde afuera por su forma especial de anglicanismo. Señores, esto no es catolicismo. Luchamos contra el concilio porque no es católico. Sus enseñanzas no son católicas, su nueva misa no es católica, su espiritualidad no es católica. Esa es la razón por la que luchamos contra él. No estamos de acuerdo con el desacuerdo. Para el católico o hay unidad de fe o no hay unidad en absoluto. Y el Novus Ordo no tiene unidad real. Se trata de un paraguas bajo el cual diferentes espiritualidades contradictorias viven bajo la protección de la ecumenista y modernista Roma. Nosotros no negociamos con un papa católico. Nos sometemos a él porque él realmente tiene la fe católica. Usa la frase esta en tiempo presente. Debería decir, nosotros no negociaríamos con un papa católico. Claro. Nos someteríamos a él porque él realmente tendría la fe católica. Claro, puede haber un error de traducción, esto está en inglés. Sí. ¿No? Este papa cree en sí mismo, pero en cuanto a la fe católica, objetivamente hablando, no la tiene. Predica una nueva fe. Invito a todos a leer la plática de Monseñor Lefebvre el 6 de septiembre de 1990, en la que establece la totalidad del problema y su única solución. Estableciendo condiciones inútiles con el fin de estar bajo un paraguas con los herejes no es la solución. Vamos a tratar de vivir en una forma sobrenatural, es decir, reconociendo que las maniobras políticas no nos van a llevar a ninguna parte. Lo que necesitamos es la conversión del Papa a la fe católica. No es un pensamiento nuevo que el Papa deba ser católico.
¿Mm? ¿Este sacerdote es americano? Parece que sí, porque el original está escrito en inglés, está puesto también en nuestro blog, la carta original en inglés. La traducción es de Non ¿Dónde- Possumus. ¿Ese es un blog mexicano? Es un blog mexicano, sí, tiene colaboradores de distintas partes del mundo, ¿no? Sí. Es un poco un blog que, como nosotros, trabaja en la resistencia. No, en inglés también está presente esa frase que También hablábamos. está presente. Sí. Bueno. No en tiempo potencial. Pero de cualquier modo es interesante la carta, toca algunos aspectos de profundización sobre la carta filtrada, vuelvo a decir, de uso interno del padre Tuvenot. Así que es como para prestarle atención. Sí. Ahora, a mí me llama la atención esto que habla de las críticas a Roma, a las acciones del Papa, y lo comparo con una de las cosas que dijo Monseñor Tissier en las consagraciones episcopales en un sermón en San Nicolás de Chardonnay, en el mes de junio, el 3 de junio, donde habla de San Basilio de Cesarea, cuando combatió a los Neumatomaki, a los herejes que decían que el Espíritu Santo no era Dios. Y él dice, que yo no sé si es así, ¿no?, que San Basilio, para no herir la susceptibilidad de estos herejes y permitir que volvieran a Roma porque estaban regresando de su herejía, en lugar de decir que el Espíritu Santo es Dios, empezó a hablar de que debía recibir la misma adoración que el Padre y el Hijo. Con lo cual, por supuesto, implicaba que era Dios, pero no lo afirmaba expresamente. No sé, me parece que viniendo de un santo tan grande, hay que ver si la cosa fue así exactamente, pero de todos modos, si fue así, no lo hizo para acomodarse con los herejes, sino para que los herejes se acomodaran, que es distinto. Claro. Acá la falta de crítica a las acciones del Papa no es para que el Papa se acomode, sino para acomodarse al Papa. Eso es lo malo. Acá no se trata de convertir a Roma, aunque esté manifestado en las intenciones de Monseñor Felé, sino en aflojar lo que sea necesario para estar dentro de una estructura en la cual a él le conviene que la fraternidad esté. Y nada más. Muy bien. Sí, podemos continuar con ese sermón porque hay cosas muy interesantes, porque ahí revela un poco el pensamiento de los sacerdotes que están en la resistencia, pero dentro de la fraternidad. Sí. porque ellos se apoyan, si bien dice que se apoyan en Monsieur Williamson, ahí Monseñor Tissier es muy... ¿Usted está hablando del sermón de San Nicolás de Chardonnay? Sí, el mismo sermón, sí. Uh-huh. Tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, él dice, la historia de la Iglesia nos muestra que todas las grandes crisis han durado 70 años, como el arrianismo y el Gran Cisma. ¿El Gran Cisma terminó entonces? No. Sí, Juan Pablo II lo terminó. Ah, lo terminó, pero no en 70 años. Así que probablemente la crisis conciliar podría durar hasta 70 años. Así que tenemos que esperar otros 30 años. No llevamos prisa para ganar. Lo conseguiremos porque Jesús ha dado todo el poder a su Iglesia y lo creemos. Él, no sé de dónde saca eso. O sea, lo aplica algo que pasó en el pasado, lo aplica a la crisis actual. No, me parece que no entiende muchas cosas. Yo quisiera leer otro pasaje que pone Romano Amerio en Iota Unum, y bueno, ustedes me dirán si se puede aplicar o no. Él dice, la ilegítima interpretación está fundada sobre la gran ley psicológica del gratissimus mentis error, por la cual el espíritu le repugna conocer lo que conoce, porque le parece desagradable. Se da cuenta de ello en el contacto con lo real, pero se lo oculta a sí mismo y tampoco lo comunica a los demás. Sobre este fenómeno hablan abundantemente los escritores morales y los profetas bíblicos, a quienes grita el pueblo loquimini nobis placentia, pero también lo percibe todo individuo en sí mismo. Ellos ven lo real le demuestra que esto no va a pasar, y entonces se lo oculta a sí mismo, se lo oculta a los demás y presentan algo que ellos desearían.
desearía que cambie esto, por supuesto, ciertamente. Ese grito del pueblo es, háblanos de cosas que nos gusten, que Sí. sean placenteros. Sí. Claro, entonces a uno le repugna conocer la verdad, por eso nosotros decimos la verdad aunque duela, porque la verdad nos obliga a declararla, a sostenerla, nos obliga a profesarla con nuestros actos. Y acá se agrega también la realidad del tiempo actual, porque la realidad le está gritando, les grita que es todo lo contrario. Que es una crisis que ya no termina, no la levantan los hombres, porque él dice en este sermón, lo conseguiremos porque Jesús ha dado todo el poder a su iglesia, y lo creemos. Es decir, él se atribuye a la fraternidad, y a Monseñor Felé, ese papel de el poder de la iglesia para restaurar esta crisis, para salir de esta crisis. Claro, la indefectibilidad que Dios le prometió a la iglesia, aunque ya lo vamos a ver mañana, el padre Lacunza dice que si a la iglesia le pasa lo mismo que a la sinagoga, en nada va a faltar Dios a sus promesas. Y él dice lo pone ahí para que a ver si alguien lo va a rebatir. Y nadie le ha dicho nada. Uh-huh. O sea, él dice que lo mismo que le pasó, Dios le prometió también en la sinagoga un montón de cosas. De hecho, le prometió, por ejemplo, a Salomón le prometió que iba a estar perpetuamente en el templo. Y de hecho los judíos en el año 70, cuando los romanos lograron entrar a la ciudad, se encerraron en el templo y los profetas de ellos, los rabinos, les decían a la gente que estaba en el templo, acuérdense que Dios no va a permitir que se destruyan el templo. Y destruyeron todo. Y Dios no faltó a sus promesas. Él confía de una manera tal vez desproporcionada que la iglesia, al menos la iglesia, digamos, la iglesia como, ahí me acuerdo yo de la distinción que hace el padre Van Risten, la iglesia como instrumento de congregación va a ser destruida. Lo que no va a ser destruida va a ser la iglesia como congregación, o sea, la esposa de Cristo. Uh-huh. Pero todo ese aparato externo que la iglesia utilizó para congregar, ese está tomado y va a ser destruido. Y no solamente va a ser tomado por el anticristo, y va a ser donde se va a sentar el anticristo. Uh-huh. En el aparato externo de la iglesia. Y la iglesia, la esposa de Cristo, los congregados, vivirán ocultos esperando a nuestro Señor, ¿no? Claro, exactamente. Serán los réprobos sociales, los réprobos inclusive de la jerarquía. Aparte, me parece que por eso es importante ver cómo empezamos este programa hablando de la visión sobre el Apocalipsis y cómo eso marca la diferencia, cómo eso marca la distancia. Aquellos que se escandalizan ante lo que usted dice, la iglesia será destruida. O sea, la iglesia, en todo lo que conocemos en la actualidad, ya está envenenado. Claro, eso es la realidad. Esa es la realidad. La realidad pero nos va a muestra ser eso. destruida. Y ellos, sin embargo, siguen encaprichados con que no. Y van a tener... está en las puertas, como le pasó, como vuelvo a repetir, a los judíos, están ahí, ya entraron, cerrémonos en el templo, no van a entrar aquí porque tenemos la promesa. Entraron y destruyeron todo. Ahora, también hay otra cosa, ¿no? En este sermón de Monseñor Tissier, él identifica las crisis de la Iglesia con las herejías. Entonces dice que el arrianismo duró 70 años, el gran cisma también, se referirá también a algunas otras, no sé qué dirá del luteranismo, porque como herejía sigue y afecta gran parte del mundo. Pero tampoco, además de no leer el Apocalipsis, no ha leído la Pascendi. Porque el modernismo, que hoy es triunfante en todo el mundo, es la suma de todas las herejías. Sí. Entonces, todas esas herejías están vivas en algún aspecto del modernismo. Y están vivas en la cabeza. Claro. ¿Dónde están los en el 70 Papa? años? ¿Dónde están los 70 años? Han revivido todas las herejías, hasta las más antiguas, y están vigentes en el modernismo que impera en la Iglesia oficial. Y si lo que dice el padre Cortés es verdad, aquí Monseñor Tissier dice, no creo que por el hecho de que Roma nos ofrece hoy un acuerdo, una posición oficial en la Iglesia, debamos dejar de proclamar estas verdades, evidentemente más fuertes que contradicen el concilio. No debemos renunciar a la lucha contra el concilio y sus errores. Si el concilio no tiene errores, los errores son de la interpretación común del concilio. Entonces después se llegará a eso. Sí, no, vamos a combatir los errores del concilio, pero como no tiene, ¿qué vamos a combatir?
tendremos que combatir las interpretaciones posteriores. Pero si yo no entendí mal, acá dice que un acuerdo práctico le haría a ellos callar las verdades. Y sí, en definitiva sí, si ya están medio calladitos, Claro. Imagínense. o sea, Sí, la sí. arreglen ya, chao. Si ya están calladitos, ya está caído afuera, digamos, Claro. entre paréntesis, imagínate cuando estén realmente adentro. Ah, no, obvio que no. Si ahí está justamente el valor del acuerdo. Y después no sé de dónde lo saca, realmente no sé a qué profecía privada ha consultado, porque dice, cuando haya un concilio dentro de 25 años, se arrepentirán del concilio pasado, porque verán que seguir así, veremos el desastre en los seminarios, estarán completamente vacíos, las iglesias en ruinas, la apostasía y la inmoralidad en todas partes. Entonces querrán hacer penitencia y reconocer los errores. Si la apostasía ya está, La monseñor, apostasía, hace rato. los seminarios vacíos. Claro, Las iglesias profanadas, nos cansamos de tal poner vez, bueno, fotos. puede ser que mostrando- Monseñor Tissier no salga del seminario y Puede toda ser. la gente que conozca sean tradicionalistas. Y que familias tampoco tradicionalistas. salgan a ningún lado, ni lean nada, le hagan caso. No sé, pero yo no sé. 25 años, como El padre lo que va a Boludo. ser dentro de 25 años. Pero aparte, ¿de dónde saca él la idea? Por eso está muy bien. Pero ¿Qué- son qué- los 70 años, que entonces dice faltan 25, 30 años. Por eso le digo, la realidad le dice a él que todo está mal. Y él, el gratísimo mentis error para él que se le representa como algo que lo conoce y le desagrada, entonces le desagrada y se lo oculta a él y se lo oculta a los demás. ¿Y por qué? Porque no tiene la visión apocalíptica que hoy en día el padre Castiglioni dice, y esto también lo vamos a ver mañana, dice una cosa clarísima y que es interesantísima. Dice, todos los cristianos que no crean en la segunda venida de nuestro Señor se plegarán a la fe adulterada y esta nueva religión les hará creer en la venida del otro. Y Ajá. está clarísimo eso. Si no creen en la segunda venida de nuestro Señor, si no lo esperan, si no se preparan, se van a plegar a la religión adulterada. Y es lo que está pasando, Es se lo que están está pasando. plegando y van a creer en la venida del otro. Ahora hay un párrafo que sigue, que a mí me llama la atención también de Monseñor Tissier, Terrible, ¿no? porque hace referencia a lo que yo decía de San Basilio de Cesarea. Cuando en la iglesia comiencen a mostrar arrepentimiento, o sea, se supone cuando dentro de la iglesia los jerarcas empiezan a mostrar arrepentimientos, podremos utilizar fórmulas más moderadas para ayudarles a regresar. Pero eso no se entiende. Dice entonces después, ahora tenemos que proclamar y condenar los errores del concilio. Y después vamos a atenuar la fórmula. Porque si empiezan a regresar será, según esta visión, por la obra de la fraternidad que pega y pega sobre el concilio. Entonces una vez que los jerarcas reflexionen sobre ese tema y se empiecen a volver, ¿vamos a moderar la crítica al concilio? Al contrario. Para ayudarlos a regresar definitivamente, si este fuera el caso, tendríamos que profundizar mucho más las críticas al concilio, demostrar que es absolutamente deleznable, absolutamente despreciable, entonces van a volver más fácil. Por eso yo dudo de que San Basilio haya usado ese estilo que él dice de atenuar las fórmulas contra la herejía. Y él también entonces cree como Monseñor Felé que la iglesia va a comenzar a mostrar arrepentimiento. Entonces, ¿se justifica entonces el entrar a dialogar con Roma? Claro. Porque él cree que dentro de 25 años va a cambiar. Claro. Claro. Sí. Que si no es con este papa, bueno... Por no- eso no hay resistencia, tal vez no hubo resistencia en el capítulo, porque la cabeza ahí tendría que haber sido Monseñor Tissier, que es uno de los teólogos de la fraternidad y es un obispo. Claro. Pero él cree que va a haber Sí. arrepentimiento. Entonces, él Cree que va a haber está una en duda, digamos. restauración. Claro, y está en duda, entonces sí. Pero no tendrá razón, Monseñor Felé, tenemos que entrar, ir a convertirlos. Cosa que Monseñor Tissier, Monseñor Wilson no cree, por eso. Claro. No cree que el romano se va a convertir. No cree que Benedicto XVI se va a convertir. Pero yo no sé si no cree en una restauración igual, ¿eh? Puede ser, pero son distintas clases de restauraciones. Sí. De hecho, no hemos escuchado, capaz que no sabemos, no hemos escuchado de que Monseñor Tissier se haya opuesto y... No se ha dicho nada. No. Uno supone. Pero Bueno. la raíz del problema está ahí. Sí. La raíz del problema está ahí. En la falta del conocimiento acerca de lo que tiene que convertirse en nuestra esperanza. Claro. Entonces, para la gente de SPES, que lo sepa desde ya,
si ellos no profundizan en esto y en los autores católicos que lo han interpretado, sepan que les queda muy poco también. Claro, van por este mismo derrotero. Exactamente, que no es cuestión aquí de ligarse a alguien o a no, si estar ligado al padre Seriani, al padre Mera o a Radio Cristiandad. Aquí la cuestión es que ellos se pongan a leer al padre Castellani, a Monseñor Straubinger, se pongan a leer a autores católicos que han interpretado el Apocalipsis, se van a dar cuenta, no que coinciden con Radio Cristiandad, sino que coinciden con la verdad de las cosas. Claro. Se adhieren a la verdad. No es que van a tomar la postura nuestra, sino que se van a adherir como nosotros nos adherimos, simplemente. Entonces, si ellos, como dicen ahí, no sostenemos ninguna clase de milenarismo, ni tampoco entonces el de San Agustín, ni tampoco ese. Menos el otro, por supuesto. Pero no sé. Y dice que están en la iglesia, estamos en la iglesia de la Odisea. Claro. O sea, tienen una ignorancia increíble. O sea, sepan que se van a plegar al otro. Van a reconocer al otro. A veces que viene en una barca. Claro, exacto. Estuve viendo el video de Heliofant. No, realmente ahí está la clave del problema. Esto es lo que vemos que va marcando la diferencia. Aquí justamente el Apocalipsis se va convirtiendo en un desviador de aguas. Sí. Y tiene que pasar. El que mide el templo es San Juan. Exacto. Es el Apocalipsis. Tiene que pasar. Mide el templo, se le dijo. Sí. Qué pasaje ese, ¿no? Sí. Lo vimos con el padre Seriani. Sí, el padre. Sí. Y bueno, que escuchen, no se pongan que los despes no se pongan en una postura enseguida, sino que escuchen los especiales, que bajen un poco la cabeza, escuchen los especiales del padre Seriani y después se den cuenta si es una doctrina del padre Seriani o de Radio Cristiandad o si es una doctrina católica. Claro. Y ahí van a poder después dar un veredicto, pero ahora sí, decir que... Yo creo que hay que recuperar un poco ese sentido católico de no pertenencia a fracciones. Claro. O sea, verdaderamente aquí no hay una fracción Radio Cristiandad versus y a ver quién prevalece y a ver quién pone mejores argumentos. No. Acá si mañana me dicen, no, Cristo está acá, listo. Abandonemos todo y vámonos acá. Y sí. Claro. O sea, ¿estás dispuesto a quemar las naves? Claro. Como Cortés. Duquin Altum, como Cortés. Como Cortés, como el padre Cortés, Hernán Cortés. Claro. O sea, rema mar adentro. ¿Y estás dispuesto a quemar las naves? Y bueno, si no estás dispuesto, si vos te vas a aferrar al castillito de Martínez, te vas a aferrar a los ornamentos de oro, y bueno, estás perdido, macho. O sea, eso va a desaparecer todo. Eso va a desaparecer todo. Y eso también se ve, y yo lo noté, y lo charlaba con un fiel allá en Córdoba, y él también decía lo mismo, cuando el padre don Tomás de Aquino saca su carta Dos Corrientes, él también presenta al final esto de la restauración. Él cree que el Papa se va a convertir o espera eso. Entonces, ahí está la fuente de no entender la cuestión apocalíptica, porque ellos todavía esperan una restauración. Y eso pasa también en muchos grupos vacantistas. No entienden la cuestión de apocalíptica. Pero lo que hablábamos ayer... Espera un Papa romano. Lo que hablábamos ayer de que si viniera a ser restauración, de todas maneras no va a ser muy duradera. Y de todos modos hay que estar preparado para el apocalipsis. Digamos, ¿quieren la restauración? Bueno, en 30, 40 años el apocalipsis viene igual. Aparte hay de eso. que estar preparado para eso. Sí, pero aparte que ni la realidad ni la Sagrada Escritura lo dicen. Uh-huh. Es como dice el padre Castellani. Es probable. Es posible, pero no es probable. ¿Es posible que salga el sol a las 3 de la mañana? Sí, es posible. Dios lo puede hacer, pero no es probable. Uh-huh. Entonces, si la realidad te dice lo contrario, y si la Sagrada Escritura, que es la única que tiene la palabra autorizada en el futuro, la única, sumado a la interpretación de los buenos intérpretes católicos, dice todo lo contrario, ¿en qué nos basamos para creer en eso? En una ilusión, en un gratissimus mentis error, nada más. Exactamente. En lo que nosotros desearíamos que sea, desearíamos que la iglesia se convierta, de que un papa sea católico, de que la cristiandad sea floreciente, pero no, Dios quiere otra cosa. Dios quiere el reino de Cristo efectivo en la tierra. Basta de cosas, por eso no quiere alargar la agonía, y por eso está pasando lo que está pasando. Y ya lo vamos a ver mañana, pasado mañana,
con respecto a lo que pasa en la visión de la mujer coronada, la mujer Amicta Solem, la mujer vestida de sol, habla sobre eso, sobre las dos alas de la religión verdadera, patriarcal y apostólica, y una sucede a la otra. Primero, la primera, necesariamente la iglesia, los cristianos tienen que ir al exilio, y después tendrán que ir el ala patriarcal, que son la conversión de los judíos. Pero yo creo que una no se va a dar sin la destrucción primera de la otra. O sea, cuando se termine de aplastar la iglesia como instrumento de congregación, comienza la otra a operar el misterio en la otra, que es que Israel parirá, 1/3 de Israel reconocerá a Cristo. Y el otro 2/3 lo perseguirá a muerte. Porque imagínense que cuando ellos tengan el triunfo en las manos, y de repente tienen el triunfo en las manos y vienen 1/3 que le dice: no, nosotros ya ahora creemos en Cristo, pero si están por cumplir las promesas. Para ellos. Claro. Tenemos todas las victorias, no tenemos ninguna contra ya casi. Exactamente. Y no podemos dejar de lado, así como dice Jorge de Jesús, la visión también errónea de que quien restaurará la iglesia, quien dará el triunfo, será el corazón inmaculado de María. Como si este punto estuviera separado de la parucía. Claro. Aunque hay que notar que el Apocalipsis no habla del corazón inmaculado de María, habla del reinado de su Hijo, de Jesucristo. Obvio, claro. Entonces, lo demás, no hay que olvidarse que Fátima ha sido truncado. Sí. ¿Y truncado por quiénes? Por estos. Por esta gente, o sea, Estos por mismos que hoy detentan el Benedicto poder. XVI, o sea, Ratzinger. Joseph Ratzinger, Castillón Hoyos, Tarciccio Bertone y Sodano. Entonces, ¿ustedes se creen que ellos nos van a dar a nosotros la verdadera interpretación de Fátima? La escondieron. La escondieron. La interpretación y el texto seguramente Claro, la la escondieron. Entonces no podemos saber. Y muchos se agarran de eso, el corazón inmaculado triunfará, sí, pero dice que al final el corazón inmaculado triunfará. No en el medio, al final. Y la Virgen no creo que no conozca el reino de su Hijo. No puedo creer eso. Entonces, el Apocalipsis habla de Cristo Rey, de Cristo. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que montaba era llamado Fiel y Veraz, el Verbo de Dios. Él es el que viene a triunfar. Él viene a establecer su reino. Y por supuesto, la Virgen con él, por supuesto. Y si puede ser la Virgen antes y segundos antes, puede ser. O minutos antes. O después. En el mismo momento, sí. O después. Sí, al final mi corazón inmaculado triunfará. Si triunfa su hijo, triunfa su madre. Por eso, el valor yo veo un crecimiento y en esto también no nos tenemos que olvidar de mucha gente. Usted hizo una referencia ayer en el sermón muy interesante de toda aquella gente que se mantiene con una cierta inocencia de la fe. Claro. Y que está metido dentro del modernismo, que está metido... Sí. Y bueno, y Dios no le quita la fe. Y no, si no comete un pecado contra la fe, no se lo va a quitar. Lo que mantiene, bueno, bienvenido sea. Si logra llegar a la noticia y logra adherir a cómo es verdaderamente la cosa, bueno, mucho mejor, obviamente. Salir de esas tinieblas del error y demás. Y la figura de María Santísima, que la iconografía, la plástica, ha ligado a la imagen de la mujer vestida de sol, sí, y la ha puesto a ella en ese lugar. Por eso es muy importante este programa de estos especiales de mañana y pasado mañana, hablando justamente de esto. Ha sido una tergiversación. Hay una tergiversación allí, viendo a esta mujer como María Santísima. Sí. Y sin embargo se la utiliza de modo permanente. Claro, pero si uno lee, porque yo he leído la historia, por qué los escultores y los pintores han hecho las imágenes de María Santísima en muchas iglesias, como por ejemplo de Francia o de España, han hecho la mujer vestida de sol. O sea, la mujer apocalíptica, ellos la han luego
han hecho imágenes así. Y cómo después también la liturgia, que la liturgia también... Es maestra. Claro, la liturgia ha asociado acomodaticiamente a la Santísima Virgen María. Según el artículo, según lo que yo he profundizado en ese tema, que después también lo vamos a ver pasado mañana, es que ahí está, sobre todo lo principal de la mujer vestida de sol, es la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Es aquellos que van a ser asumidos como fue asumida la Virgen. Ahí está la relación. O sea, y el padre Van Richten dice eso. Cuando él quiere probar de que va a haber un arrebato, dice, pero ¿por qué se escandalizan si la Virgen fue asumida al cielo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que eso lo puede hacer? Lo hizo en la Madre de Dios, ¿no lo puede hacer en sus cristianos de los últimos tiempos? Entonces, está muy asociada la asunción de la Santísima Virgen María al cielo con la mujer vestida de sol. Como que si fuese, por eso después, y lo van a ver con el padre Seriani, el Cordero en el monte Sión con los 144.000 vírgenes. O sea, aquellos 144.000 que hayan permanecido con la fe virgen. Eso es muy importante. Asumidos por Dios en el monte Sión. Entonces, la fe virgen. Exactamente, la fe como la tuvo San Pedro Apóstol, como la tuvo San Atanasio, como la tuvo San Agustín, como la tuvo San Juan Bosco. ¿Quién la tiene hoy en día? ¿Quién la tiene? No digo que sea un mérito de uno, para nada. Si la fe es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Pero digo, ¿quién la tiene? ¿Quién la recibe o la cuida y no dejó que el enemigo de natura humana y sus corifeos dentro del aparato de la Iglesia no se la contaminaron con el ecumenismo, con el que tenemos todos el mismo Dios, y no solamente objetivamente, sino subjetivamente, como bien distinguía usted, don Luis? ¿Cuánta gente pregunte, salgan a la calle y pregunten en las parroquias a la gente? Sí. ¿Cuáles son los artículos de fe? ¿Qué es lo que cree? ¿Tiene la fe virgen? No, Y hasta el día de hoy, el que tenía la fe virgen era la tradición. Por eso ahora está siendo atacada. Tampoco entienden eso. Es lógico que esté siendo atacada, porque el diablo no quiere que permanezca esa fe que salva. Quiere contaminarla. Y ya lo vamos a ver. Porque esa es la obra de la serpiente. Vomita un río de agua para atraerse a la mujer así. La contaminación de la fe. El padre bueno, ya lo vamos a charlar seguramente, pero digo, el padre Van Richten tiene una visión, según recuerdo, sobre la mujer parturienta en el Israel que está dando a luz a Cristo por la fe, siendo perseguida. Es decir, identifica a esa mujer con el remanente de Israel. Sí. ¿No? Sí. Y eso le valió, por supuesto, todas las condenas habidas y por haber. Pero después viene el padre Castellani y dice que se pueden tener las dos cosas. Las dos cosas. Sí. La Iglesia, el Lo cierto es resto que cristiano y el resto y el... Cuando uno habla de estas cosas, a usted le habrá pasado y nos ha pasado a nosotros también, y uno dice, bueno, pero escúchame, el fenómeno se llama la gran apostasía. ¿Y vos qué te crees? ¿Dónde estamos nosotros parados? Y la gente no lo logra capturar, no lo logra asimilar. O sea, la gran apostasía, como nunca ha existido. Nosotros estamos metidos acá. Para ser apóstata hay que tener la fe antes. Bueno, por eso, pero la fe virgen es la que se da cuenta de la gran apostasía. Ah, claro, por supuesto. Porque, por ejemplo, yo lo puedo decir, cuando yo estaba en el Verbo Encarnado, la fe que yo había recibido, no la recibí el Verbo Encarnado, por supuesto la recibí uno de Dios, ciertamente. Pero la fe, como me la formaban ellos, era ya adulterada. Entonces me dejaba ver algunos aspectos de la apostasía. Por ejemplo, no me dejaban ver la apostasía realizada por Juan Pablo II, porque ellos te predican a Juan Pablo II como el magno. Sí. Ahora, recién en la fraternidad y en acceso a los documentos y en acceso a muchas cosas que en el Verbo Encarnado se han dejado de lado, ahí cuando uno purifica la fe se forma, o sea, fe formada, la forma, la conforma, ahí uno tiene una O sea que usted cuando magnitud.
cuando estaba metido en el tema allí, por ejemplo, con el Verbo Encarnado, usted no veía el tema. Lo veía por el padre Castellani, pero no veía con la amplitud Pero que uno en lo la ve. acción, por ejemplo, de Juan Pablo II, porque una cosa es verlo con Castellani, Sí, y Castellani hablando de su momento, del momento que a él le toca vivir, etcétera, etcétera. sí. Pero otra cosa es ante la figura, por ejemplo, de Juan Pablo II. Sí, ¿Se veía? algunas cosas, Había un el clamor. el sentido de la fe me hacía, me tocaba la alarma con algunas cosas que decía Juan Pablo II, pero me lo acallaban y yo lo podía charlar con algunos a nivel personal dentro del seminario, porque no se podía decir en público, porque ellos lo alababan como el magno, como el gran teólogo, el gran, hasta he escuchado decir de un sacerdote del Verbo Encarnado, de que Juan Pablo II se considera, los escritos de él tienen una teología completa. Muy interesante lo que dijo. Como diciendo, se podría dejar de lado toda la teología tradicional y con Juan Pablo II tendrías toda ya la teología completa. Una nueva teología completa. No dijo nueva, una teología completa. Como que fue un gran teólogo, un magno teólogo que tocó todos los temas de teología y todos los temas católicamente, por supuesto te van a decir. O sea, acabó todo el tema. Lo que fue en la iglesia con Santo Tomás, con San Agustín, con un el doctor de la magisterio. iglesia. Sí, más que un doctor, porque un doctor no agota todo. En él está toda la teología, escribió todo, de todo. Uno podría estudiar a Juan Pablo II y conocería toda la doctrina católica. Y mejor todavía que la antigua, porque le falta el Concilio Vaticano II, que es como, digamos, es lo moderno, ellos lo entienden como lo moderno, digamos, la teología es el catolicismo aplicado a la modernidad, ahora. Antes los antiguos no eran tan tontos que no entendían algunas cosas. Sí, necesitamos un Mesías. Entonces yo lo que entiendo es que la fe que yo tenía, como me la habían alimentado en el Verbo Encarnado, era, le faltaba un montón de formación. Le faltaba, claro. Le faltaban muchos aspectos. Porque ellos no lo ven. No sé si el que maneja eso no lo quiere ver. Claro, lo oculta. No sé si lo oculta o no, pero no lo ven. No se lo dan a los seminarios. Porque digamos, cualquiera que se encuentra, por ejemplo, con el magisterio de la iglesia y lee, no sé, el sílabus, Sí. uno tiene que encontrar, no, pero esto está contrapuesto. O sea, es inmediato. Che, pero escúchame, acá dice, esto está contrapuesto. No, pero están los teólogos que se encargan de mostrar de que no está contrapuesto. Claro, la hermenéutica de la continuidad. Sí, están. Yo recuerdo el padre Fuentes tiene un artículo y demuestra que el pedido de perdón de Juan Pablo II es católico. Una cosa que para Bueno, también en su momento Fuentes y otros, inclusive el propio superior, el fundador, sacaron una nota justificando la comunión en la mano. sí, aunque ellos no la promovían, pero si la tenían que dar la daban. Lo mismo que hace Ratzinger. Exactamente, lo mismo, exactamente. Es así. Eso es el modernismo acabado. ¿Por qué? Porque es catolicismo con errores. Entonces uno se confunde más todavía. Porque Claro. cuando te hablan de moral, te hablan de la moral católica, y después cuando te hablan de dogma, te hablan del dogma católico, y cuando te hablan del Concilio Vaticano II, te lo hablan como algo también católico. Entonces te engañan peor que aquel que de Lubac o Hans Kuhn, que es completamente modernista, no tiene ningún problema él. Ese es más fácil. Se muestra como es. y listo. Exactamente, los otros es más, por eso es más peligroso. Por eso esa declaración en la carta donde hace referencia a lo que decía Monseñor Lefebvre y la fraternidad en su comienzo, obviamente que nosotros no decimos que los textos, los 16, o Monseñor Williamson, los 16 libros del Concilio Vaticano II están plagados absolutamente de mentiras. Es que si no, no se sostendría. ¿Quién lo podría creer? No, y aparte o de doctrina mala. Los 2000 obispos se hubieran revelado, Claro. ciertamente. Obviamente que fue sutil. Para eso hay que estudiar. Sí. Nosotros siempre decimos, la mayor parte de aquellos que hoy pregonan por el Concilio Vaticano II no lo han leído. Ni siquiera se han tomado el trabajo de leer lo que dice el concilio. Y sin embargo, lo que nadie puede negar a esta altura es que el concilio se ha transformado en el faro.
Sí. Todo debe ser visto a la luz Pero del claro. todo, absolutamente, como si no hubiera existido nada antes. Porque es lo que yo te digo, creen eso, creen que el concilio... Fue la reunificación de todo el pensamiento Es católico. el catolicismo aquí, ahora en el siglo XXI. Fue la culminación actual del Entonces, catolicismo. por ellos creen, están convencidos. Por supuesto que los que están en la cabeza no, les hacen creer eso. Pero la gente común, los sacerdotes comunes, lo creen. Si yo cuando discutiendo con sacerdotes en el Verbo Encarnado, cuando uno empezaba a criticar a cosas del concilio, se ponían como aquel católico que se pone cuando le atacan a nuestro Señor. Digamos, Claro. no se puede hablar con esto. Si una persona te niega que Jesucristo es Dios, ya uno no puede hablar más con vos. O sea, hablemos de otra cosa. Primero probemos de que Dios existe, entonces. Pero si no creen, y bueno, entonces ellos creían, cuando uno atacaba la misa nueva, se ponían como si uno le estuviese atacando a la iglesia verdadera, a nuestro Señor o a la misa verdadera. Entonces, y bueno, entonces eso, la fe, volviendo al tema, porque nos fuimos, la fe virgen es la que te da la visión real de donde estamos parados. Porque muestra qué es de fe y qué no es de fe, y qué es mundano y qué no es mundano, qué es modernista y qué no es modernista. Ahora yo me pregunto, y esto uno lo ha escuchado, los sacerdotes en todos estos años, los nuevos sacerdotes de la fraternidad, ¿han tenido tiempo para formarse o para seguir formándose? ¿Han estudiado? Porque todo pasa por ahí también, ¿eh? Sí. Uno no está confirmado, por tener buena formación no está confirmado, porque si fuese así, entonces los 2000 obispos que fueron al concilio, ¿cómo los engañaron? Claro. Si se le dan la misa de siempre, Claro. y habían sido formados en la mayoría en seminarios católicos, con la misma formación. Entonces no está asegurado ahí la cuestión. El fenómeno fue bastante extraño porque tengamos en cuenta esto. Por un lado, dicen, el Vaticano II reunificó total y absolutamente toda la teología católica, y a posteriori, el paso siguiente fue todo lo anterior al concilio estaba equivocado. Sí. La denigración de la iglesia histórica. O sea, sin embargo, para poder asentar el concilio dijeron está en perfecta continuidad, tal cual lo dice hoy Ratzinger. Sí. Pero a la vez hay una denigración de todo lo anterior. Lo cual es Contradictorio. contradictorio. Sí. Sí. Si es la reunificación, entonces todo lo anterior también estaba bien, de última. Pero es tan evidente la contraposición de doctrina y doctrina. Yo justamente mientras estábamos charlando, estaba buscando el sílabus. Y verdaderamente cuando uno lee esto, obviamente que lo primero que le viene a la cabeza es, bueno, pero aquí hay algo que está mal. O sea, esto se contrapone con todo, por ejemplo, las condenas al liberalismo, las condenas a la libertad religiosa. Cuando hay condenas directas dentro de este documento que después en el concilio resultaron ser sendas positivas de salvación y de conversión. Sí, pero han cambiado los términos, ¿no? Bueno, pero a buen entendedor, pocas palabras. Sí, ellos, por ejemplo, el sentido. Ellos dicen, por ejemplo, el término está clarísimo, eso de laicidad, laicismo. Como estuvo condenada el laicismo, ahora Es la sana laicidad. Benedicto habla de la sana laicidad. Y, por supuesto, que no lo van a contradecir a Benedicto. ¿Por qué? Porque ahí está el otro problema, la papolatría. Sí. Si el Papa dice esto, ¿cómo yo lo voy a contradecir al Papa? Bueno, Así Monseñor Ferrer dijo- así piensan muchos. Ya, Y Monseñor Ferrer dijo muchos, que- y muchos sacerdotes en los confesionarios han acallado conciencias de feligreses que se estaban despertando con el tema de la obediencia. Pero si Monseñor Ferrer le dice a los 3 obispos que la Iglesia habla por el Papa. Exactamente. Que Jesucristo habla Claro. con el Papa. Y bueno, entonces, listo. Si el Papa nos manda a ser indiferentistas, Claro. y bueno, tenemos que ser Ergo, indiferentistas. entonces, tiene razón lo que dice el padre Turco. El padre Turco dijo que el plan actual a la fraternidad es hacerle una línea media. No con esas palabras, pero es lo que yo entendí cuando me encontré con él y una charla que dio él. El plan es hacerlo línea media. Y lo están logrando, porque Monseñor Felé es un línea media más. Está haciendo un línea media más. Claro. Fíjese, declaración sobre el indiferentismo. Proposición condenada. Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que juzgue verdadera, guiado por la luz de su razón. Esto está condenado. Doblemente condenado, porque está el sílabus en una recopilación. Sí. Claro, sí, los papas anteriores, sí. Múltiples inter y máxima quidem. Una letra apostólica y una locución.
Los hombres, otra, condenada, los hombres pueden dentro de cualquier culto religioso encontrar el camino de su salvación y alcanzar la vida eterna. Con eso Triple. Juan Pablo II no pasa Por la eso, canonización. cuando uno escucha y lee las declaraciones y lee las encíclicas, o sea, si yo soy un católico me interesa, supongamos dentro del modernismo, a mí me interesa, si es el Papa y yo creo que el Papa es otro Cristo en la tierra, yo voy a leer absolutamente todo lo que venga del Papa, si es que puedo, porque con Juan Pablo II no te alcanzaba la vida para leer todo lo que había escrito. Como escribían 20 tipos alrededor, Claro, más que Santo y él lo Tomás. firmaba, entonces... Pero esta frase nada más. Por lo menos otra, debemos esperar con fundamento la eterna salvación de todos aquellos que no se encuentran dentro de la verdadera iglesia de Cristo. Proposición condenada. Claro, eso... O sea, ¿qué significa proposición condenada? El que adhiere a este pensamiento no es católico. Sí. Bueno, ellos tuvieron que dar vuelta a esa proposición para... Así que llegó a decir, es el antisílabo. para destruir la misión de la iglesia, porque la iglesia, apoyado en esa sentencia, la iglesia era misionera, porque si vos crees que el vecino es testigo de Jehová o es mormón, y vos sabés que no podés asegurar que se va a salvar, entonces si vos tenés un poco de espíritu apostólico, le vas y le predicás, o le decís algo, o lo tratás de llevar a la iglesia verdadera. Ellos no, pues si todos se salvan, ¿qué va a hacer? Quédense tranquilos ahí, sean buenos musulmanes. Sobre el protestantismo, ¿no? Veamos lo que ha pasado con el anglicanismo, ¿no? Que sabíamos, obviamente, que ni siquiera tenía sucesión apostólica, declarado por el Papa León XIII, acá se lo recibió, se le abrió la puerta, no hubo abjuración de los errores, nada. Bueno, porque es una iglesia protestante. El protestantismo no es más proposición condenada. El que piense esto no es católico. El protestantismo no es más que una forma distinta de la verdadera religión cristiana y dentro de aquella se puede agradar a Dios lo mismo que en la Iglesia Católica. Sin embargo, el Concilio Vaticano II dice que Dios no desprecia a estas religiones, ¿no? Y que inclusive les ha dado la oportunidad de la santidad y del martirio. Entonces, cuando uno lee las dos cosas, inmediatamente tiene que venir a la cabeza, no, una de las dos miente. O esto miente, o miente el concilio. O sea, hay una contradicción aquí evidente. A nadie se le pasa por la cabeza esa cosa. Digo, que estamos locos nosotros. ¿Cómo fue que nos dimos cuenta? Que tenemos una tentación del demonio. Claro. Que nos quiere hacer ver bueno, esa por eso, contradicción para alejarnos de la verdad. Y bueno, por eso el tema de cambiar la filosofía y cambiar la teología. Cuando uno no tiene una sana filosofía no puede ni hacer lo principal, lo básico. Siempre que tengo la oportunidad así de hablar con gente, le digo, mirá, hacé la prueba, andate a cualquier parroquia, a tu parroquia, a la parroquia del barrio. Pregúntale al sacerdote, ¿usted cree, padre, que un buen judío siendo buen judío se salva? Pues eso te va a dar la pauta. ¿Usted, padre, cree en la existencia del limbo de los párvulos? ¿Del limbo de los niños? Sí, cosas concretas. Tac, tac. Todos los judíos se salvan. Bueno, los judíos más que ninguno, ¿no? Claro, por supuesto. En esta iglesia los judíos más que ningún otro. Por supuesto. Por las connotaciones dogmáticas. Cuando hablan solamente de dos figuras. Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta. Sí. Cuando uno le dice, la Madre Teresa de Calcuta dijo, le cita la frase, o sea, escrito en los libros. Nosotros ayudamos a morir a los judíos como mejor judíos, a los musulmanes como mejores musulmanes. A los hindúes, porque sobre todo... A los hindúes. Acá tenemos haciendo una reverencia, la foto, haciéndole una reverencia a la tumba de Gandhi. Sí, que Gandhi era un desastre. Le dice, bueno, está. No, vos me estás mintiendo. Bueno, está bien. Vos estás contra el Papa. Bueno. No podés, o sea, listo. No podés. Bueno, padre, muy bien. No sé si quiere reflejar algo más, nos quiere contar algo de los especiales de mañana, pasado. No, si no se me va a agotar el tema. Claro. No, por eso no quiero mucho seguir. ya. Sí, mejor. Tenemos 3 días. Mejor... Estamos perdiendo la primicia. No soy tan... Dice Miguel Ángel, por ejemplo, el problema es que los pocos modernistas que leen algo, porque también es cierto, los pocos modernistas que leen algo del Papa o se interesan, dan por sentado que lo que dice es infalible, que no se equivoca y no confrontan y nada. Sí.
Se dice, bueno, de última no es mi función andar confrontando Claro, no. a ver si el Papa dice o no dice la verdad. También tienen razón. Hay Pero un ahora sentido sí. católico ahí, pero Ahora sí. hoy vivimos en una época Que si en no la se que- puede confiar ni en los escritos del Papa, imagínense en quién se puede confiar. Imagínate si va a confiar en el cura. El único que tiene una promesa divina de infalibilidad y en él no se puede confiar, imagínense los otros que no tienen nadie. ¿Quién le Claro. prometió infalibilidad? ¿A quién le prometió? Sino al Papa en ciertas condiciones. Y no se puede confiar en él. Claro. Estamos mal, ¿eh? Sí, muy mal. Estamos, digamos, enclavado en la apostasía. Evidentemente, cuando uno también piensa en todas estas cosas y todas cosas que la mayor parte de nosotros las hemos recibido en la fraternidad. Por eso le digo, claro. En la fraternidad nos han enseñado a justamente leer entre líneas, miren, fíjense, la fraternidad cuidado. es la tradición la que atraía la fe virgen. Claro, No digo que los únicos católicos estaban ahí, no. Eso. Había gente que tampoco había perdido la fe, que estaba en otro lado. Hay gente que se acaba de morir hoy o que se murió ayer y como no cometió ningún pecado contra la fe y la cuidó y fue moralmente bueno, se salvó. Pero esa persona no tenía que saber eso. No hablo de obispos, no, por supuesto. claro. No, obvio, eso sí lo tenían que saber. Claro, por No supuesto. tienen- Pero Escapatoria. Doña Rosa, que vive acá a la vuelta, que ella cuando iba a la misa de siempre, de un momento en el año 69, le cambian la misa. ¿Qué va a decir ella? ¿Va a ir a hablar con Monseñor Lais? ¿Estaba en ese momento? No. No. Y le va a decir, ¿cómo cambia la misa? No, ella se continuó yendo a esa misa. Le cambiaron todo. Ella nunca cometió ningún pecado de herejía, de cisma, de apostasía. Cumplió con su deber de Estado y la impureza no le hizo perder la fe. Listo, no perdió la fe. Ahora, tenía algunos errores también, ¿no? Ella tal vez creía que, como dice el padre Castellani, creía que San Cayetano estaba concebido sin pecado original, de alguna forma de decir, o sea, creía cosas con fe humana, porque las había aprendido en esa iglesia cambiada. Creía que el ecumenismo era bueno, creía que todo eso que veníamos diciendo, ¿no? Bueno, pero ese tipo de cosas, así, cuando ya van contra... O sea, hay cosas que son más sutiles, a eso me refiero, pero hay cosas que son muy gruesas. Es decir, por ejemplo, la justificación, yo lo he visto cuando he hablado, y he tenido oportunidad de confrontar con modernistas, muchas veces, lamentablemente, y espero que sean muchas más. Y uno pone el tema Asís, ¿no? Es inmediata la repulsa, pues se dan cuenta, es decir, se dan cuenta, esto no puede ser, esto no tiene justificación. O sea, mira, vamos a tomar un pasaje nada más de Asís. No, un pasaje de la Sagrada Escritura. Uno toma 2 Corintios, a ver si me acuerdo, capítulo 6, versículo del 14 al 18. No os juntéis en yugo desigual con los infieles. ¿Qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Belial? ¿Qué participación entre el fiel y el infiel? ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Nosotros somos santuarios de Dios vivos, como dijo Dios. Por tanto, salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa impura y yo os acogeré. Yo seré para vosotros padre y vosotros para mí hijos e hijas, dice el Señor. Sí, miren, muchachos, y el Papa está mandando a estos pobres infelices que viven en las tinieblas del error a que le recen a su Dios, pidiendo la paz del mundo. El propio vicario de Cristo les manda al acto idolátrico, siendo que adoran demonios, y a ustedes eso no les clama en la cabeza. Claro. No te hace ni un poquito de ruido. Sabe que sí. Cuando yo estaba en el seminario, había un sacerdote muy anciano, que en aquella época había cumplido 60 años de sacerdote, el padre Ortego, que era de la promoción de Monseñor Cuarrachino, Piroño, y no me acuerdo qué otro más. Me mostró una foto que él tiene cuando hizo su licenciatura allá con
Pío XII, en la época de Pío XII, cuando salió Asís, yo lo encontré en un pasillo, en el patio, y me dijo, esto de Asís que hace el Papa no se puede hacer, eso no es católico. Porque él estaba formado católicamente. Claro. Y ninguna autoridad de ahí, mucho más jóvenes, no ha dicho nada. Tampoco dijeron nada, ni lo predicaron ni nada. Le hacía un poco de ruido. El padre Ortego, ¿qué pasa? Fue el primer sacerdote ordenado de la diócesis de San Rafael. Era católico porque se formó con la doctrina antigua, católico. Como el señor Krug. Sí, no, mucho antes. No, si él ahora tendrá 80 y algo de años. La cuestión es que él, como no había tradición ahí en San Rafael, lo mejorcito era el Verbo encarnado, él lo corrieron de la diócesis, porque él seguía siendo católico. Pasa que seguía celebrando la misa nueva, pero también celebraba la misa tridentina, un día a la semana más o menos. Pero Bueno, claro, como él, para purificarse. él no tenía otra cosa, él a él le cambiaron todo y quedó, y era sacerdote ya, quedó así. Pero él me dijo a mí, porque yo hablaba con él, no, eso que hace el Papa así, eso es intolerable. Bueno, a mí, acá, estando en San Luis con algunos, con línea media, ¿no? Los línea media, ¿qué decían al respecto? Sí, tenés razón. Claro. Pero ¿sabés qué? Hay que hacer con esto como con Noé. Sí. Hay que taparlo para que no se le vea la desnudez. Sí. No digas nada de esto. No hay que decir nada. Mariconazos. Tibios. Por eso están donde están hoy. Que eso es lo que ha hecho también el Verbo encarnado. Por eso yo no es que lo justificaban, porque yo estaba ahí. Yo en el año 2004, así 2004, así en 2004, sí. Así en 2004, la única voz de todos los sacerdotes, yo era seminarista, de todos los sacerdotes que se quejaron, fue el padre Ortego. Porque estaba formado del antiguo y dijo, no, eso está mal. Eso está mal, dijo. No lo dijo, no me acuerdo si lo dijo en público, porque a él tampoco le daban mucho micrófono. Él vivía ahí porque había sido echado de la diócesis. Pero los curas ni lo alabaron ni tampoco lo criticaron para nada. Pasó como inadvertido completamente en el seminario Asís 2004. Y de última, lo que hicieron fue una represión de ese pensamiento que podía llegar a surgir y, como bien dice acá otro de nuestros amigos, el ruido que provoca la faz mediática, la complicidad de la jerarquía, las alabanzas a un acto lleno de amor, porque en definitiva, ¿qué es lo que lo mueve a esto, a Juan Pablo a hacer esto y a Benedicto? Y los mueve el amor para que todo el mundo se salve, venga a conocer a Cristo. ¿Pero cómo van a conocer a Cristo si le están rezando cada uno a su Dios? Es un acto de idolatría que los tendría que haber fulminado Dios en ese mismo momento. Los tendría que haber quemado. Pero no. Justamente para mayor confusión, para que todas las promesas se cumplan, aquí estamos hoy, reventándonos el poco seso que tenemos, tratando de escudriñar las profecías, que es en definitiva también una misión. Claro, ciertamente. Escudriñarlo todo y quedaos con lo bueno, ¿no? De San Pablo. Es el único lugar donde uno se puede refugiar hoy en día. La Sagrada Escritura. Sí, y es la esperanza. Realmente. No, bueno, pero la Virgen allá en Salta, padre. Dice, no. ¿qué dice? ¿Otra No, cosa? no, digo Claro. yo, qué sé yo. Sí. De San Nicolás, No. la Virgencita y Aparte que no se puede más confiar en ninguna aparición. nada. Por eso el simple hecho de que aquellos autorizados para juzgarlas no tienen el método de juicio antiguo. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué el obispo de Salta se puede confiar si él llega a decir que la aparición de Salta es verdadera? Si él es un modernista de la cabeza a los pies, ¿cómo puedo confiar? Es lo mismo que pasa con las canonizaciones actuales. ¿Cómo puedo confiar si han cambiado todo el método de juicio? Claro. Entonces, olvidémonos de las apariciones, olvidémonos. Simplemente, Vamos a la Sagrada Escritura. claro, y tomemos algunas que están ya autorizadas y que ya comentadas, porque no hay que olvidarse que, bueno, que hay hombres que demostraron ser católicos que las han tocado, las han visto, y aparte las han aprobado obispos católicos. Pero de aquí en adelante, del Concilio Vaticano II en adelante, nada, no se puede nada. Por eso decía yo, Fátima fue manoseada por los que están ahora gobernando la Iglesia. Entonces no se puede creer, no se puede. Ellos mismos odian todo eso, no pueden.
revelarlo, porque les tira en contra. Y por esto también es la gran posición que nosotros hemos tenido que tomar en contra de las autoridades actuales de la fraternidad. Porque si aún así podíamos llegar a disculpar en el sentido de un conservar la fe, aunque no fuera virginal esa fe, un espíritu de fe verdadero y cierto en un modernista, en un tradicional no es posible excusarlo. Claro. No es posible. Yo a Monseñor Felé no lo puedo excusar. Ha traicionado. Sí. Es así. Sí. No, pero bueno, pero él tiene las intenciones que se las juzgue Dios. Yo acá juzgo los hechos. Concretamente hay traición. Claro. Firme, no me interesa. Eso es secundario. Sí. Ya la obra de Monseñor Lefebvre ha sido aniquilada. Sí. Y está muy bien, al menos a nosotros nos sirve, y yo me acuerdo que el padre Sereni decía, fue una gracia actual el que se haya revelado abiertamente el pensamiento de Monseñor Felé, porque él digamos, en lo que hace público medio que la gambetea. Claro. En cambio, la carta que se reveló, que está confirmada que es de él y de los dos asistentes, revela su pensamiento íntimo. Él quiere completamente entrar en Roma. Claro. Se confirma o no se confirma, la cuestión es eso. Y eso yo lo sé porque allá donde estoy en Villa San Isidro, con los fieles que hay, algunas personas que leyeron la carta se dieron cuenta que al menos ya se puede tocar el tema. No es tan alocado lo que sostenía esta gente. Simplemente por ver la carta de Monseñor Felé. Y una persona en la cual yo estaba hablando y era reticente a todo esto, le digo, bueno, leamos la carta. Cuando leyó la carta de Monseñor Felé, quedó convencido. O sea, dijo, realmente, qué ladino, sí, claro. Qué ladino, dijo. Claro. O sea, esa es la expresión. En los primeros párrafos nomás. Pero hasta ese momento yo lo veía que él, cuidado, pero digamos... Estamos hablando de la carta de respuesta a los 3 obispos. Exactamente. Al leerla dijo, claro, realmente, si este es el pensamiento de Monseñor Felé, quiere entregar todo. Claro. Simplemente hasta ahora no ha podido todo, digamos. Eso es, al menos a uno le sirve, una gracia actual. Qué bárbaro, ¿eh? Qué épocas, padre. Qué lindo, se pone lindo la cosa. Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta charla un poco informal que solemos mantener siempre como primer día de los especiales. Mañana ya insertándonos a pleno en el testimonio de nuestra esperanza, el Apocalipsis, que justamente nos va a traer luz para poder comprender todo lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar, y también lo que nos ha pasado, ¿no? Hay que recordar que todo está allí en el Apocalipsis. Sí. Muchas gracias. Mañana 10 de la mañana entonces, aquí con los especiales. Muchas gracias, don Luis Manzano. Muchas gracias, nos veremos mañana. Gracias también a nuestros colaboradores, Diego Castillo y Débora Ledesma. Muchas gracias. Muy bien, gracias Germán Lucero, allí en la mesa de control y sonido. Gracias también a nuestros amigos que han estado comunicados con nosotros a través del Messenger y del correo electrónico. Padre, le pedimos su bendición. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen María también. Y bueno, si Dios quiere, mañana empezamos con la 7ª tuba, la 7ª trompeta. Muy bien. El Apocalipsis, aunque a algunos les suene... Oh, tétrico. Claro. Tétrico. Sin embargo, ahí está la esperanza. Ahí está la claro. La esperanza está en la venida de Cristo. Sí, si no viene él a arreglar la cosa, esto. Imagínense cómo va a estar dentro de 25 años. El próximo concilio. Se van a arrepentir, capaz de... No sé si va a quedar. No sé si va a vivir también para tanto. Claro, él sí, porque es un hombre grande, ya claro, 70 claro. años. Bueno, pero con la buena vida se llega. A 100, 100 y pico llegan estos, ¿eh? Sí. Salvo que se haga gurdivanizar. Como dice Hugo Wast. Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere, y con los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Gabriel Gross.